Empiezan las épocas, los tiempos más fríos y con ello también empiezan a aparecer más las enfermedades respiratorias. Vamos a hablar de este tema, por supuesto, siempre desde la mirada de la prevención. ¿Qué tenemos que hacer para cuidarnos en este otoño y en este invierno que ya están encima? Para eso tenemos un invitado de la casa. Está con nosotros el kinesiólogo Eduardo Toñarelli. Aquí vamos a saludar a continuación. Bienvenido, don Eduardo. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, ¿por qué en tiempos más helados o en invierno empiezan a aumentar las enfermedades respiratorias? Primero porque con la baja de las temperaturas el sistema respiratorio se hace más vulnerable a las infecciones respiratorias, ¿cierto? Y porque sobre todo hay mayor circulación viral. Correcto. Se empiezan a concentrar las enfermedades respiratorias y empiezan a haber más posibilidad de contagio. Correcto. Desde ese punto de vista, ¿qué cosas deberíamos tener nosotros o cuál es la prevención? ¿Qué hábitos tenemos que hacer o modificar para poder estar en mejores condiciones, enfrentar mejor lo que ven? Bueno, yo diría que hay dos líneas fundamentales de prevención. Ya. Una son las campañas de inmunización, que en Chile son potentes y sí, que siempre han tenido muy buenos resultados. Hace poquito, a principios de marzo, comenzó la campaña de inmunización de invierno, es decir, vacunación contra la influenza, vacunación contra el COVID, vacunación contra el neumococo, vacunación contra el virus sincicial respiratorio en lactantes. Y esa vacunación es muy importante por dos motivos. Primero, porque nos prepara para tener o no tener cuadros respiratorios generados por esos agentes infecciosos, asociados a esos agentes infecciosos sean mucho más leves, no lleguen, por ejemplo, a la hospitalización, ¿cierto?, a la neumonía. Cuando el virus de la influenza se asocia con neumonía, se transforma en una de las 5 causas de muerte en Chile. Es así, uno dice influenza, es un resfrío, ¿cierto?, lo asocia ahora. No, ojo, que sobre todo los grupos de riesgo, que son los adultos mayores, más de 65 años, y los niños hasta los 12 años, ¿cierto? Por eso se concentra la vacunación en esos grupos etarios, en esos grupos de riesgo, además de los inmunosuprimidos, las embarazadas, ¿cierto?, y las personas con enfermedades crónicas respiratorias. Son los que más se concentran en esa población, ¿cierto?, las campañas de vacunación. En esos grupos es muy importante la prevención a partir de la inmunización. Correcto. Porque probablemente le va a permitir no hacer un cuadro respiratorio grave, que requiera hospitalización, UCI, incluso que puede terminar en la muerte, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, que la vacunación se hace lo más masiva posible, sí, porque genera un efecto en la comunidad. El famoso efecto rebaño, ¿cierto? Exacto, que hemos escuchado tantas veces, que en el fondo, si todos estamos vacunados, la circulación viral va a ser menor y por lo tanto todos tenemos menos riesgo de enfermarnos y hacer un cuadro respiratorio grave. Eso es fundamental, eso lo tienen que decir todos los profesionales de la salud. Eso lo tiene que decir la ministra de Salud, el médico, el kinesiólogo, la enfermera, todo el mundo. Claro. Vacúnese. Claro, exacto. Sobre todo cuando de repente aparecen campañas antivacunación, ¿cierto? Que claro, han habido personas que son contra las vacunas, ¿cierto? Y eso mismo ha ido generando rebrotes de enfermedades que antes no teníamos, ¿cierto? Ha vuelto a aparecer, claro, ¿cierto?, la tuberculosis, ha vuelto a aparecer el coqueluche, ¿cierto? Claro, y esa campaña de vacunación, básicamente, las mismas personas que las promueven dicen, oye, yo no me vacuno, no tengo nada, claro, porque se da el efecto rebaño. Es decir, tienes un montón de gente que está protegida al lado tuyo, claro, tú no te pero cuando van al extranjero, ha pasado, y crítico, van al extranjero donde no está el efecto rebaño, exacto, y se contagian. Exacto. ¿Te fijas? Entonces, o sea, qué más potente mensaje que justamente lo que tú hablabas del efecto rebaño. Exacto. Entonces, eso no nos tenemos que cansar de decirlo. Claro. Yo soy kinesiólogo, te voy a hablar de otras cosas que tienen que ver con mi especialidad, pero no puedo partir no diciendo lo de la vacunación. Correcto. Segundo punto es la prevención que nosotros hacemos de tipo medioambiental, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en invierno, ¿cierto?, todos los días tenemos que abrir las ventanas de nuestra casa. Correcto. Y ventilar la casa. ¿Y por qué tenemos que ventilar la casa? Porque si hay virus circulando dentro de nuestra casa, ese virus tiene que irse.
Lo mismo con los contaminantes intradomiciliarios, los sistemas de calefacción. Claro. Si no son sistemas eléctricos, ¿cierto? Todos generan algún nivel de contaminación, ¿cierto? La parafina, ¿cierto? Los pellets de las estufas a leña, etcétera. Todos generan algún grado de contaminación, ¿cierto? ¿Qué decir si hay alguien que fuma? Eso hay que limpiarlo todos los días de nuestra casa, ¿cierto? Cuando los niños se van al colegio, por ejemplo, y en la casa se hace aseo, ventanas abiertas, puertas abiertas para que se ventile y se limpie. La calefacción es súper importante. La calefacción no debe ser excesivamente calefaccionado, ¿cierto? No puede ser que en pleno invierno andemos con polera manga corta, ¿cierto?, dentro de la casa porque queremos una casa calentita, porque eso nos va a provocar en algún minuto un cambio de temperatura, ¿cierto? El baño a lo mejor que no está bien calefaccionado, o si tenemos que salir al patio a buscar algo, a sacar algo, y los cambios de temperatura pueden afectar, ¿cierto?, nuestro sistema respiratorio, ¿cierto?, el sistema mucociliar, que son el mecanismo de defensa por el cual nosotros eliminamos desde nuestras vías respiratorias los contaminantes, las partículas, ¿cierto?, los agentes infecciosos, responden a los cambios de temperatura y se pueden afectar, ¿cierto?, con temperaturas más bajas, se pueden afectar con frío excesivo. Entonces, uno debería aprender a calefaccionar la casa lo suficiente para poder andar, por ejemplo, con una polera, un chaleco, una cosa dentro de la casa. No verano. No imitar el verano. Claro, claro. Hacer ejercicio. Siempre el ejercicio físico, la actividad física. Yo sé que en verano estamos todo más fácil porque la temperatura es rica, en bicicleta, el día es más largo, exacto. Claro. Pero y en invierno tendemos a quedarnos un poquito más en la casa, ¿cierto? Pero hacer ejercicio siempre es un gran estimulante de nuestro sistema inmunológico. Las respuestas inmunes mejoran, muchas patologías se acortan, las evoluciones cuando se asocian con actividad física, ejercicio, terapia física. Entonces, en la prevención yo diría que inmunización, ¿cierto? Y nuestras conductas. Correcto. Cómo manejamos el medio ambiente, cómo nosotros nos cuidamos de la contaminación, cómo nos cuidamos de la exposición también a las zonas de concentración, ¿cierto? No se recomienda, si usted tiene un niño pequeño, ¿cierto?, o un adulto mayor, que son los grupos de riesgo, en pleno invierno irse a meter a un mall, ¿cierto? Donde hay una gran concentración de gente y por lo tanto aumenta el riesgo de encontrarse con un virus. El lavado de manos, el uso de mascarilla también, cuando estamos resfriados y no queremos contagiar al resto, ¿no? Por supuesto. Una de las cosas buenas que dejó la pandemia del COVID es que le enseñó a la población y ha concientizado mucho a la población esto de que tenemos que lavarnos las manos o higienizarnos con alcohol, que tenemos que usar mascarilla cuando estamos nosotros en riesgo de contaminarnos porque el ambiente está contaminado, estamos con un enfermo o el mismo enfermo para no diseminar los agentes de transmisión de una infección respiratoria. ¿Qué señales debemos tener en mente para entender que un resfrío o una enfermedad respiratoria está complicada? ¿Cuáles son las señales? Ahora me quiero ir hasta este otro lado de las señales de alerta, ¿no? Qué bueno que me preguntas eso porque es muy importante. Hay signos clínicos, signos o cosas que nosotros podemos ver, que podemos constatar, que son fundamentales a la hora de determinar que este cuadro respiratorio ya se nos está complicando y tenemos que consultar, ¿cierto? Aprovecho de decir, los consultorios de atención primaria, los CEFAM, los SAR y todo este sistema que tenemos nosotros en la comunidad, también mejoran significativamente sus horarios, su disponibilidad para la población en campaña de invierno. Se alargan los horarios, ¿cierto? Se refuerzan los equipos de salud, ¿cierto? Los kinesiólogos siempre se pone más kinesiólogos, periodos más largos para aplicar, ¿cierto?, las terapias respiratorias agudas, ¿cierto?, de la infección respiratoria aguda. Por lo tanto, hay más disposición, más disponibilidad de recursos de salud en invierno. Ahora, ¿cuándo consultamos? ¿Cuándo vamos a ir al consultorio? Porque también es súper bueno no ir de más. Exactamente. Porque también en el consultorio vamos a estar al lado de personas que están enfermas y por lo tanto tenemos más riesgo de contagiarnos. Claro.
En los niños se nota mucho ciertos signos, por ejemplo, del hundimiento de las costillas o de los espacios costales, en lo que hay entre las costillas, ¿cierto? Al momento de respirar. Si el niño respira y se hunde los espacios, se marcan las costillas con claridad, ¿cierto? Eso es un signo de que la obstrucción respiratoria está siendo muy alta. El niño está aumentando su esfuerzo respiratorio y por lo tanto en algún minuto se puede empezar a cansar y puede llevarlo a un colapso respiratorio. Lo mismo pasa cuando se marcan demasiado los músculos, ¿cierto? Lo que se llama el tiraje de los músculos respiratorios accesorios, ¿cierto? Los músculos del cuello. Correcto. Se hunden también, se marca la contracción. Esos son signos que uno puede ver, ¿cierto? Sobre todo hay que destapar al niño cuando tiene fiebre, hay que destaparlo, hay que tratar de bajarle la fiebre y mirarle cómo está respirando, cómo se mueve el abdomen. Se mueve con fuerza, se mueve marcadamente. Perfecto. La respiración siempre tiene que ser una actividad muscular de baja intensidad. Nosotros para respirar no tenemos que hacer grandes esfuerzos. Si estamos haciendo grandes esfuerzos, si se nota movimientos forzados al momento de respirar, ese es un signo de alerta, por lo cual yo tengo que ir y consultar a un servicio de atención de urgencia. Correcto. Es lo mismo con a veces el movimiento de la nariz, se llama aleteo nasal, ¿te acuerdas? Exacto, sí. Que la nariz se abre al momento de respirar por contracción de los músculos nasales, precisamente buscando poder entrar más aire, ¿cierto? En esta deuda de oxígeno que se va generando por la insuficiencia respiratoria. ¿Y qué decir cuando se ponen amoratados los labios o amoratados los dedos? Sí. La famosa cianosis, Exacto. que es un signo ya de insuficiencia respiratoria y debe consultar de inmediato. Consultar de inmediato. Perfecto. Interesante tema que hemos abordado hoy día junto a Eduardo Tognarelli. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar hoy día en el programa. Y gracias por ayudarnos, porque esto es una campaña de educación a la comunidad, donde esperamos, ¿no es cierto?, repetir este segmento muchas veces para educar y evitar así complicaciones en la respiratoria y que la gente llegue a tiempo, que eso es lo más importante. Por supuesto. Ese es el gran valor de tu programa, siempre ha sido el gran valor de tu programa, que es la educación a la comunidad en temas de salud. Así que yo agradecidísimo de la invitación y de volver a verte. Feliz. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros seguimos avanzando con más Doctor en Casa. Le recuerdo que usted puede ver nuestra señal en vivo e indirecto en www.doctorencasatv.com. Y también este y otros segmentos tan interesantes están disponibles en nuestro canal de YouTube. Hacemos la pausa y regresamos.